buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? ¿Están un poco más tranquilos desde que hablamos la última vez en el programa acerca de la violencia hospitalaria y qué sucedía con nosotros los médicos y esta situación de violencia que se da en todo el conurbano y en muchos hospitales? Estamos tratando de hablar de este tema y, como habrán visto, estamos intentando llegar a que estemos todos bien, por un lado y por el otro. Hoy nos acompaña, hablando de estos temas, vamos a hablar de neurocirugía, nos acompaña Félix Barbone. Él es jefe de neurocirugía del Hospital Eva Perón y el tema que hoy nos acompaña acá es traumatismos de cráneo. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, muy bien. Muy bien, yo te tuteo, vos me tuteás porque realmente nos conocemos de años. Es una profesión muy difícil la tuya. Abrís las zonas más duras de nuestro cuerpo y la más difícil, la más terrible en cuanto a secuelas, ¿no es cierto? Me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? Desde tu visión, ¿qué es un traumatismo de cráneo? ¿Qué hace el neurocirujano en un hospital? Bueno, un traumatismo de cráneo es la energía brusca impactada en un cráneo que va a producir un sinnúmero de signos y síntomas que puede ser desde lo más liviano, desde lo más leve a cuestiones muy graves que comprometen la vida de un paciente. Por ejemplo, ¿puede haber un traumatismo de tal manera que que quede inconsciente el paciente? Por ejemplo, ¿cuál es lo más frecuente que Lo encontrás? más frecuente es el traumatismo simple con pérdida de conocimiento. Simple. Sí. Si es simple un golpe y pierde el conocimiento, ¿qué estado de gravedad tiene la pérdida de conocimiento? Puede quedar en una conmoción cerebral leve que pierde el conocimiento, lo recupera y en un tiempo se restituyen todas sus funciones sin ningún tipo de secuelas, hasta cuestiones más graves que van con la pérdida de conciencia, entrar en coma, la producción de un hematoma, porque todo depende de la cantidad de energía que impactó sobre ese cráneo y el diferente tipo de lesiones. Hay lesiones que se producen... Tenemos imágenes en pantalla. Sí, bueno, allí ya estás viendo lesiones importantes, serias, ¿no? Por graves. Eso se ve la fractura. Fracturas con hundimiento craneano, que es una lesión ya mucho más seria. Los traumatismos se clasifican en leves, moderados y graves de acuerdo a la escala de Glasgow, que es una escala de clasificación de gravedad. De gravedad y de conciencia, de estado de conciencia. Se habla de que un paciente está en coma cuando tiene un Glasgow de 8 o menor de 8. Glasgow por la ciudad de Escocia, que es donde se desarrolla este test, que sirve para poder definir antes nosotros, o la gente conoce, que quedó en el inconsciente colectivo, el coma superficial, profundo, coma 1, 2, 3, 4. Grado 3, 4, claro. Eso es lo que la población nosotros, conoce. De acuerdo, lo definimos de otra manera, lo definimos de acuerdo al Glasgow. Glasgow va de 3, puntaje mínimo, que es un paciente que está en muerte cerebral, a una persona que está lúcida y normal, que es 15 sobre 15. ¿De una muerte cerebral podés pasar a otro estado? No, es absolutamente irreversible, no. Que es lo que la gente conoce como coma grado 4. El coma grado 4 entonces es una muerte irreversible del cerebro, prácticamente. Se habla de muerte encefálica, pero eso es un capítulo que ya nos daría para otra charla. Para otra charla de la muerte encefálica. Acá tenemos algunas imágenes que muestran, son como rodajas estas, ¿no es cierto? Esto es un gráfico de un hematoma subdural, que es otro tipo de las patologías, porque hay lesiones que se provocan y se producen en el momento del impacto, que son las lesiones primarias, y luego hay lesiones que son secundarias, que son, por ejemplo, una lesión primaria sería una fractura craneana como la que vimos, y una lesión secundaria como la que estamos viendo en este momento, que son los denominados hematomas intracraneanos. ¿Esos hematomas son los que ustedes hablan de que es quirúrgico? De que es quirúrgico, por supuesto. Está dentro de la cabeza, hay un hematoma. Hay un hematoma que puede un espacio que no tendría que ocuparlo, puede ser por afuera de la
dura madre, los hematomas extradurales, por debajo de la dura madre, los hematomas subdurales, o dentro del cerebro, los hematomas intracerebrales. Esto es clasificatorio y muy general, porque también hay lesiones asociadas. Sí, ahí estamos viendo, las tres, ¿no? por supuesto, que son quirúrgicas. Ahí tenemos otra, porque lo que deberíamos ver es... Ahí ya vemos heridas por arma de fuego. Esos son proyectiles intracranianos. Proyectiles. Que es otra forma de violencia. Un poco para resumir, en la antigüedad la gente se moría por una epidemia, una epidemia de las enfermedades infecciosas. Cólera, fiebre amarilla. En la era preantibiótica, que lamentablemente diezmaban a una población. Y yo creo que todo lo que sea politraumatismos, traumatismos, es una verdadera epidemia social de la modernidad y de la posmodernidad, de la actualidad. ¿Por qué pensás esto? Y porque, primero, el trauma no solo craneano, sino los pacientes politraumatizados es... Por accidente de tránsito. Por accidente de tránsito, en peleas, en accidentes laborales, en accidentes domésticos. Puede llevar aparejado un gran porcentaje de estos pacientes se mueren. Los que tienen un Glasgow de 8 de 8, que es el traumatismo encefalocraniano grave, tiene mortalidades que rondan entre el 40 y 50%. O sea, lo más importante que tiene que saber la población, que uno tiene que pensar mucho antes de subirse a una moto, no tiene que conducir ebrio, no tiene que ser agresivo, no tiene que pelearse, no tiene que respetar las normas laborales. O sea, lo más importante de todo esto es la prevención. Es la prevención. Debemos prevenir todo esto que cada vez está en aumento. Pero es una pandemia, es una epidemia que se viene. Porque de alguna manera aumentó todo esto. Esto no es para alarmar a la población de ninguna manera, pero... Está alarmada de por sí ya la población. Lamentablemente, un país desarrollado, en vías de desarrollo, tiene aparejado grandes movilizaciones de la población por cuestiones laborales. Todo el mundo se sube a un auto y sale corriendo y por ejemplo, ahora se viene el periodo estival, todo el mundo está pensando en ir a la costa. Y bueno, lo más importante de todo esto, lo que le tiene que quedar a la población, es que tiene que evitar tener un traumatismo craneano. Lo más importante que puedo decir ahora es que se debe prevenir. ¿Y en moto? Tener la prevención básica, que son los Yo cascos. desaconsejaría un poco el uso de las motocicletas, pero lamentablemente... ¿Viste? Claro, sí, claro que está aumentando, y uno ve a veces en la calle el papá, la mamá y 2 hijos en una moto y cuando no hay un perro arriba de la moto. Sí, es un desastre. Es un desastre. O sea que para vos la mayor cantidad de consultas que tenés son traumatismos leves. Leves y moderados, pero también lo que pasa es que nosotros somos un hospital de derivación, al igual que el Hospital de San Fernando. Compartimos un área geográfica de 3,5 millones de habitantes, entonces el pan nuestro ¿Ustedes son los 2 únicos hospitales que tienen neurocirugía de guardia? De guardia, de los provinciales somos nosotros, el San Fernando y el Hospital Eva Perón, que somos impersonales. 3,5 millones de habitantes para 2 hospitales que tienen neurocirugía. Hay otros hospitales que son y tienen excelentes servicios de neurocirugía con guardias pasivas, y hay también algunos hospitales municipales con guardia activa de neurocirugía. ¿Cuáles son? Hay sanatorios también que tienen neurocirujano y equipo neuroquirúrgico pasivo, pero se recomienda, es preferible tener un centro de derivación donde haya un neurocirujano de guardia por día, o sea, un equipo de neurocirugía compuesto por un neurocirujano, un ayudante, la instrumentadora, un anestesista y un tomógrafo de guardia. Es muy importante. Nosotros tenemos un tomógrafo recientemente cambiado de alta resolución y de tipo helicoidal, que hace tomografías muy buenas, y en pocas horas, en segundos se hace, ¿no? Pero lo importante del diagnóstico tiene que ser precoz, porque uno cuando tiene un traumatismo craneano lo que estamos viendo son fotos de una película, porque un hematoma empieza a sangrar, por eso el intervalo lúcido, por eso uno tiene que consultar precozmente ante el menor síntoma. El trauma grave
te lo trae una ambulancia, te lo traen los bomberos, te lo trae el servicio de emergencia. El trauma moderado a veces también. Y el leve a moderado, que todavía que empezó a tener algún tipo de déficit neurológico, trastornos para hablar, cefaleas, náuseas, vómitos, que puede tener un trauma leve que está formando o está desarrollando una complicación secundaria, como por ejemplo la formación de un hematoma intracraniano, para no empezar a hablar de extradural, atención subdural. ¿A qué cosas cuando puede estar formando un hematoma entonces? ¿A que tenga vómitos, náuseas, cefaleas, mareos, afasia, por ejemplo, trastornos en la emisión o la comprensión de la palabra? Inmediatamente al hospital donde haya un tomógrafo. Es preferible no alarmemos a la población de hacer una tomografía, porque uno puede tener una tomografía normal en este momento y en el transcurso de unos días desarrollar un hematoma subdural, subagudo o crónico. En el caso, en la gente mayor, se ve que los traumas no son traumas importantes, son traumas banales, y el paciente mayor, al tener un continente mayor que el contenido, o sea, un cerebro con una involución senil lógica y fisiológica por la edad, al tener más espacio hay desgarro de venas que van de la corteza cerebral a la dura madre, que son las venas corticosas, y ahí dar un hematoma que va sangrando lentamente, y hasta que no toma determinado volumen no da síntomas. Por eso son hematomas que a veces se diagnostican al mes, y entonces el abuelo empieza con algún trastorno, y la misma familia debe pensar, bueno, está con algún problema por su arteriosclerosis, por su y en realidad tiene relación con su golpe previo, un trauma que nadie lo registró, que se cayó, que se golpeó en el baño, que tuvo un accidente domiciliario. Entonces también sí es muy importante la consulta para la evaluación, porque no pasa por una tomografía, lo más importante pasa por el factor humano. O sea, la tecnología es importante, pero antaño no había tomógrafos y se diagnosticaban igual, con angiografías, con clínica y demás. Lógicamente, si tenemos un centro que cuenta con los médicos y con el factor humano, que es lo más importante, más la alta tecnología, es lo ideal para operarlo precozmente, porque a veces pasa que está en una sala periférica, que no tiene neurocirujano, empiezan a pedir por la red la derivación, y uno va perdiendo minutos que son de oro, son muy importantes. Realmente creo que ha sido muy, pero muy claro para que nos escuchen y para que entiendan cuáles son los síntomas para acercarse inmediatamente, y la situación de la prevención, que tan fantástico me pareció. Lo más importante es que uno piense ya cómo va a conducir en la costa ahora, este verano. Muchas gracias, Félix. Se nos fue el tiempo, así que nos tenemos que despedir de vos, pero no del programa, porque ahora vamos al segundo bloque con reproducción y sexualidad. Vamos a ver un programa nuevo, no es nuevo, hace mucho tiempo que está, pero vamos a hablar de salud sexual y procreación responsable. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu invitación. Ustedes no se vayan, ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en brócoli. Atelier Nina De Vito, estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así. Va a Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo, Soho. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Soho Hotel, su estadía será inolvidable.